Bienvenidos a Acerca, el ciclo de entrevistas de la revista Minerva. Si te interesa el contenido y que querés ver más, puedes ir a la página de la revista, que es www.minervarevista.com, o encontrarla en Facebook o Instagram como minerva.revista. Hoy vamos a estar hablando de feminismos y actualidad, básicamente. Chan. Bueno, te presento, Bianca. Sí, por favor. Vamos. Bueno, ella es Bian Melman. Es militante feminista desde que tiene 14 años. Es trabajadora de la cultura y es estudiante de la carrera de Gestión del Arte y la Cultura de la Universidad 3 de Febrero. Y es amiga, conocida. Bueno, ahora me toca a mí. Ella es Manu Begino Lavalle. Es también militante del movimiento de mujeres desde los 15 años, militante del Partido Obrero desde los 16, también candidata a legisladora de la ciudad por el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el año pasado, y estudiante de actuación y actriz. Eso es, bueno. Esa es Manu, la que tenemos aquí. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista cruzada. Voy a arrancar yo con la primera pregunta que había pensado para vos, Manu, que fue, yo pensaba un poco en cuál fue como una primera definición del feminismo que apareció en tu vida y cuál es la diferencia con como la percepción y la concepción que vos tenés del feminismo y del movimiento de mujeres ahora, actualmente. Bien, bueno, yo tuve un acercamiento desde los 14 más o menos al feminismo, y sí, mi primera concepción fue como, que era un movimiento, al principio entendí, de mujeres, sobre todo con el objetivo como de la erradicación de las violencias hacia las mujeres. Eso es lo que entendí en un principio y me percibí muy parte, y actualmente sí me percibo parte, y yo creo que soy parte y militante del movimiento de mujeres que tenemos en Argentina y de toda esta movida, y sí, digamos, tengo como algunos debates interiores o exteriores con el nombre feminismo, pero entiendo también que estamos en un país donde hay un movimiento de mujeres que se reivindica feminismo y que es un feminismo que, si bien es súper heterogéneo, es decir, no es que hay una conducción en este país del feminismo, sino que hay un montón de espacios de diversidad, etcétera. Es un movimiento que es muy piola, que básicamente tiene choque, si se quiere decir, con el Estado, y que un montón de consignas que levanta y un montón de secuencias que arma tiene que ver con ir directo contra el Estado, que básicamente replica las condiciones de desigualdad. ¿Por qué digo esto? Porque el nombre feminismo para mí las raíces del feminismo nacen desde un lugar con un componente algo burgués y algo de la pequeña burguesía, que es algo en lo que yo no milito, pero que entiendo que también ahora en Argentina es otra cosa y que yo soy contraparte, y también, yo milito del socialismo, que tiene que ver con la concepción que la búsqueda de igualdad de género y de cualquier tipo de igualdad tiene que ver con ir en contra de un sistema y organizarse con la clase trabajadora en contra de un sistema que básicamente es el que sostiene y reproduce todas las condiciones de desigualdad, no solo en relación al género, sino que todas, que es el sistema capitalista. Básicamente eso, Básicamente, que es muy difícil. Bueno, y yo te quería preguntar, yendo como en esta línea, sí, que esto, también hablando como de las ramas dentro del feminismo, y también mencionando esto quizás de la heterogeneidad que tiene el feminismo, ¿en qué feminismo te sentís vos ubicada? ¿En qué feminismo te ubicas vos? ¿En qué rama actual del feminismo vos sentís que militás? Y si ves también esto como una conexión con quizás las primeras olas del feminismo, y si ves una conexión con las raíces feministas, o si ya sentís que es otra cosa. Esa es mi pregunta. Sí, me gusta mucho la pregunta porque me parece que está bueno pensar también algo de lo que vos hablaste un poco, como que en qué fue transformándose el movimiento de mujeres o el movimiento feminista. Creo que
nada, como que si pensamos, no sé, en lo que se piensa como la primera ola del movimiento feminista, que tenía que ver, bueno, con el movimiento sufragista, con el voto de la mujer como medio hito de ese momento histórico, no sé, de la conquista de derechos civiles. Creo que, digo, hoy estamos muy alejadas, pero en un buen sentido de eso, como que me parece que el feminismo y los feminismos, mejor dicho, por todo esto que vos decías de lo heterogéneo que es el movimiento en sí, es un movimiento que supo y sabe reconfigurarse mucho, reconstruirse mucho y sobre todo transformarse, como que me parece que, y sobre todo como ningún otro movimiento social y político lo ha hecho en la historia. Me parece que con el feminismo con el que yo me identifico hoy, que es el feminismo que se denomina feminismo popular, creo que hay ahí esta esencia, por así decirlo, de un movimiento que se transforme, que se repiensa constantemente, ¿no? Bueno, y esto que mencionaba recién, el feminismo popular, es un movimiento, digamos, dentro de las ramas del feminismo, que entiende la lucha contra el sistema patriarcal como de una forma más integral, por así decirlo. Que me parece que de todas formas tiene que ver un poco con lo que vos decías, que es como erradicar toda violencia, toda desigualdad, toda opresión que genera el sistema patriarcal, y por eso también el feminismo popular, y un movimiento con el que yo me siento muy identificada, entiende que no es posible pensar el erradicar toda esa violencia y toda esa desigualdad y toda esa opresión sin dar en paralelo la lucha contra, hoy coyunturalmente, el sistema, digamos, neoliberal, que es como el que más encarna todas esas opresiones, pero en una imagen más grande, por así decirlo, tiene que ver con la lucha contra el sistema capitalista, digamos, que es el que en conjunto, en realidad, con el sistema patriarcal genera todas esas desigualdades, todas esas violencias, económicas, simbólicas, políticas. Me parece que a mí el feminismo popular me representa mucho porque tiene esta mirada más integral. Y creo que esta pregunta como que me recordaba algo, un debate que se viene dando sobre todo al interior de nuestra generación, más que nada, sobre quiénes tienen o no lugar en el feminismo, ¿no? Como quiénes pueden entrar o no en el movimiento feminista o en los movimientos feministas, y me parece que es como una discusión un poco errada, como que me parece que está puesto el foco en un lugar un poco extraño. A mí me parece mucho más interesante pensar esto que hablábamos ambas recién, que tiene que ver con quiénes son afectados por este sistema patriarcal y quiénes son oprimidos y quiénes son violentados y quiénes son los grupos sociales que sufren más desigualdad. Y creo que cuando uno se hace esas preguntas es cuando llega a, digamos, qué es y para qué lucha definitivamente el movimiento feminista. Voy ahora yo con mi pregunta, con la segunda pregunta que me toca, que es como qué impacto, como qué influencia sentís que tuvo y que tiene, digamos, en la actualidad el feminismo sobre vos, como en un plano más individual de tu recorrido personal, digamos. Sí, bueno, a mí eso como todo lo que fue el movimiento de mujeres y sobre todo la militancia, ¿viste? Como que hay algo en militar que yo creo que si no hace un cambio en lo individual, quizás no está entrando en el lugar correcto. O sea, hay algo que se da casi naturalmente, que cuando una milita y milita por algo, también hay algo en lo cotidiano que se va modificando y por suerte es así, sí, digo, si no fuera así me parece que estaría haciendo una militancia que no está en un lugar que no es correcto. Y sí, bueno, o sea, a mí personalmente lo vi muy, muy reflejado y lo siento obvio hasta el día de hoy, pero sobre todo como quizás en una etapa más adolescente, como todo un lugar de la sexualidad y un lugar en relación al cuerpo, a mi cuerpo, a cómo yo concebía mi cuerpo, a cómo yo entiendo que nada, esto, qué cuerpo tengo, qué cuerpo me gustaría tener, por qué me gustaría tener un cuerpo que no es mío, por qué significa mostrarme, qué significa para otros mostrarme,
como un lugar quizás así, sobre todo muy del lado de todo lo que es la objetivización y todo lo que es la cosificación del cuerpo de la mujer, a mí como que quizás me pegó bastante de más chica eso, y me sigue resonando muchísimo esa militancia, también como desde el lugar del deseo de las mujeres y el deseo de los cuerpos gestantes de nada, de querer coger y de poder querer coger y de poder querer, qué sé yo, tener vínculos sanos, ¿no? Dementes. Eso fue como un lugar que me resuena, y sí, en un lugar de vínculos y en un lugar de cuestionamiento de los vínculos cotidianos con varones. Soy heterosexual, entonces con los vínculos, lamentablemente soy heterosexual, entonces con los vínculos con varones me afectó muchísimo y me sigue afectando, pero me ayuda también mucho a repensarme a mí, en relación a un hombre, y en repensarme a mí en relación a un otro. Y todo también, que es lo que a mí me gusta, que es lo que a mí me interesa militar también, entendiendo que si bien yo puedo poner todo mi esmero y mi esfuerzo en repensarme, y quizás mi pareja pueda poner todo su esfuerzo y esmero en repensarse, y quizás podamos repensarnos todos juntos, para mí hay algo de la militancia que no lo cambio por nada, y que para mí hay algo de militar, que para mí la deconstrucción y todo lo que tiene que ver con el repensamiento, a mí la palabra deconstrucción no me gusta tanto, me gusta más como reeducación, porque como que deconstruir, quedamos en medio de la nada, a mí me gusta como algo de reeducarnos y repensarnos, y creo que si está eso, o sea, está buenísimo que esté, pero que tiene que existir con un fin, tiene que existir con la mente en algo, tiene que existir con la militancia en algo, que para mí ese algo es algo que apunta a lo más grande, que nos hace ser así. Digo, yo sé que yo soy así, no porque nací mala y nací machirula, sino porque hay un sistema que me hizo así también, y así con todos. Bueno. Sí, total. Deliré un poco, pero de eso, más o menos eso. Es como... No, bueno, y en relación también a todo este tema, bueno, y yo ya la metí la palabra de ansiosa, que es la palabra deconstruirse y la palabra deconstrucción, y te quería preguntar a vos, ¿qué pensás de esa palabra? Un debate. Picante. Nada, no sé, pero ¿qué te suena de la palabra deconstrucción y qué rol juega para vos en tu día a día, no solo, o sea, como lo que decía yo, no solo a nivel individual, sino también a nivel militante, que es lo que te resuena la palabra deconstrucción, y qué pensás? Sí, sí, es como que se puede hablar ahora sobre esto de la deconstrucción, ¿no? Particularmente sobre la palabra en sí, digamos, sobre el término específico de construcción, me parece que yo lo entiendo, digamos, como militante feminista, pero también como mujer, como joven, lo entiendo como un término que en su momento, en un momento de mucha búsqueda de masificar el feminismo y llegar a otros sectores y empezar a difundir determinados conceptos, como en una búsqueda de intentar, no sé, como acercar algunas cosas del feminismo a una población más general, me parece que sirvió, me parece que hubo ahí por parte del movimiento feminista un buen intento como de intentar de acercar nada, lo que en su primer momento se empezó a construir como la idea de construcción, que tiene que ver con el cuestionarnos nuestras prácticas, nuestros privilegios, y etcétera. Pero me parece que ahora, y sobre todo con el avance tan rápido que tiene el movimiento de mujeres y feminista, y nada, con esto que hablábamos antes de cómo se reconstruye y se reconfigura todo el tiempo, yo particularmente lo siento como un término que se agotó. Eso me pasa, como algo que se alejó mucho de lo que pretendía transformar, y se volvió inclusive algo más mandatario, ¿no? Como una cosa más de hay que estar deconstruido. Me parece que en sus inicios la invitación a deconstruirse tenía que ver con repensarse, tenía que ver con cuestionarse, con hacer un proceso introspectivo, digo de manera colectiva, pero al fin y al cabo introspectivo. Y creo que actualmente cuando se habla de construcción estamos un poco alejados de eso. Me parece que tiene que ver con otras cosas que ya no invitan tanto al repensarse. Pero bueno, eso es más particular de lo que tiene que ver con el término de construcción. Creo que ahora
digo, hablando más como feminista y de lo que es el feminismo, me parece que este es un movimiento que nunca, y como decías, siempre te invita a seguir pensándote, digamos, el repensarse en términos de feminismo es algo que nunca termina, es como un ejercicio que no tiene fin, por así decirlo. Y cuando vos me preguntabas cómo me impacta como militante, a mí me parece que hay un poco una falsa idea, un falso discurso construido como en el imaginario, como en el mundillo militante, de como que hay un momento en el que uno llega a un estado como de máxima de construcción, que me parece completamente falso y que me parece súper irreal por esto, porque nunca termina y porque no hay alguien al 100% deconstruido, digamos. Y por eso me parece súper interesante lo que vos planteabas de que tiene que ver con una reeducación, con un desaprender, como no con algo a alcanzar, ¿no? Tiene que ver con otro ejercicio. Eso es algo de un poco de lo que me pasa con el término de construcción. Sí, total, pero bueno, total. creo que puede seguir para rato. Sí, mucho. mucho. Muchísimo. Sí. Bueno, entonces sigo yo con mi tercera y última pregunta, que es ¿cuáles pensás que son los reclamos o objetivos, por qué no también, como principales, centrales del movimiento feminista y de mujeres en este contexto tan particular que estamos viviendo de pandemia y de cuarentena en nuestro país? Bueno, me parece que, así bien como decís, en los contextos de crisis económica, estamos atravesando una crisis económica que yo creo que es preexistente a la pandemia, pero por supuesto la pandemia la agudiza y la hace más cruda, si se quiere. Creo que en esos contextos, y no creo yo, sino que está estudiado y está comprobado, si se quiere, las condiciones de vida de las mujeres particularmente, por supuesto las de toda la clase trabajadora, pero las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras obviamente empeoran muchísimo, porque somos las más precarizadas, porque somos las más alejadas, porque somos las más marginadas, y porque por supuesto todo lo que impacta a nivel económico, social, a nosotras nos impacta en donde pareciera. Por eso para mí son importantes más o menos 3 cuestiones en las que quiero focalizar en relación a los reclamos, si se quiere, que se tienen que hacer y que se hacen a todos los que nos gobiernan, que tienen que ver en primer lugar primero con la aprobación inmediata de un proyecto de ley del aborto legal, porque entiendo que no solo es una consigna que venimos militando hace muchísimo, que tuvimos un montón de movidas gigantes a nivel militante para conseguirlo, sino que es un derecho que es literalmente urgente y necesario y prioritario, y para mí en ese sentido es inadmisible que existan figuras públicas que al día de hoy, como Alberto Fernández, digan que no es prioridad, porque son mujeres que se mueren. Entonces para mí es prioridad, y obviamente a medida que se van acrecentando las condiciones de pobreza, hay más mujeres pobres y más mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a un aborto seguro, de manera segura. Entonces hay más mujeres con posibilidad y con riesgo de muerte, y que la plata puede estar, sé que estamos en una situación de crisis, pero que la plata está, pero está acomodada en otro lugar, está acomodada quizás hacia el FMI, está acomodada quizás en el pago de los bonistas y no en la salud de las mujeres. Es prioritario que se legalice el aborto. Después, en relación a la acrecentada de violencias intrafamiliares, que es algo que se vio en esta cuarentena, que son mujeres que están confinadas con violentos, en relación a esto, para mí es importante que el Estado dé respuestas concretas y materiales a las mujeres que lo necesitan. Hay un Ministerio de la Mujer que, a mi entender, las propuestas y las soluciones que otorga son soluciones que no son suficientes, son soluciones que no alcanzan para llegar a la vida y a salvarles la vida a las mujeres que realmente están perdiendo, porque están subiendo los feminicidios día a día. Me parece que es importante que se abran refugios, pero que se den las condiciones propicias para esos refugios de mujeres, de mujeres violentadas, y que también se generen espacios en los que quizás el movimiento de mujeres pueda opinar más. Me parece que el Ministerio de la Mujer es un espacio en el que se decide verticalmente, y para mí es importante. Yo milito la propuesta de un Consejo Autónomo de Mujeres que tenga cargos revocables, es decir, que entre las propias pibas que militamos el aborto legal, que militamos la ESI, que militamos un montón de cosas en relación a las mujeres, que podamos decidir nosotras cuánto presupuesto tiene que haber y para dónde tiene que ir ese presupuesto en relación a nuestras condiciones de vida. Y por último, para cerrar, que esto me parece que es medio a todos los trabajadores, porque como dije antes, a las mujeres nos pega el doble,
hay una crecida de despidos y de desempleo muy grande frente a las mujeres. El gremio de empleadas domésticas, me parece que hay una cifra que son 25.000 las despedidas este año, empleadas domésticas registradas, imaginemos las no registradas. Es importante que a estas mujeres se les dé un subsidio por 30.000 pesos a todas, y que podamos, bueno, básicamente poder seguir viviendo, aunque seamos mujeres y aunque seamos pobres, básicamente. Eso concluyo, perdón la extensión también, y qué ruidoso el barrio. Y bueno, yo bien también para cerrar quería preguntarte, medio yendo en línea de lo que dije, pero también para que vos abras por el lado que te parezca, bueno, ¿qué pensás frente a toda esta situación económica que me parece que vos comprendés como yo, no es la misma que hace un año, digamos, y no es la misma que hace 2, y no es la misma que hace 3, y para las mujeres mucho más fuerte? ¿Qué pensás de las medidas tomadas quizás por el gobierno, pero también puntualmente en relación al Ministerio de la Mujer? Y si pensás que quizás hay que abrir algo más, si pensás que hay una prioridad o falta, bueno, eso, como que abras al lugar que quieras. Sí. No, o sea, la verdad me parece que todas las cosas a las que vos fuiste haciendo mención, por lo menos desde el movimiento feminista, y creo que me atrevo a decir desde cualquier feminismo, no importa qué corriente sea, creo que son prioridades siempre, todas las cosas que vos mencionaste, digamos, en eso no coincido plenamente, no me parece que sobre todo con la agenda tan agitada que tenemos hoy en todas las luchas políticas en general, digo, no solo en el movimiento feminista, siguen de todas formas siendo de prioridad. Me parece que hay por parte del gobierno y sobre todo del Ministerio de Mujeres y de Géneros y Diversidad una intención. Es algo que yo vengo pensando hace mucho, que tiene que ver con una intencionalidad y sobre todo una transformación muy sustancial que yo siento que se dio, digamos, a nivel simbólico, ¿no? Por el simple hecho de lo que implica el Ministerio de Mujeres y de Género y Diversidad, y digamos en lo discursivo, todo lo que ha transformado el hecho, de que tengamos este ministerio y sobre todo de que el gobierno a través del organismo estatal, digamos, le dé esta entidad a un conflicto tan grande como todo lo que vos mencionaste, los femicidios, la desigualdad de género, y no solo digo los conflictos que atraviesan las mujeres, sino todos los problemas que están teniendo en relación al desalojo las personas trans y travestis, digamos. Me parece que en ese sentido yo valoro y destaco realmente mucho eso de este gobierno y de este momento histórico que estamos atravesando, como que, y digamos, este es un gobierno que yo elegí y voté, y también por eso mismo me permito ser muy crítica, digamos, y cuando vos me preguntabas si yo considero suficiente o no, creo que no es suficiente. Creo que, como vos bien dijiste, digamos, si hablamos, por ejemplo, por tomar algo y para no extenderme tanto, en términos de políticas preventivas, de todo lo que se están acrecentando los casos de femicidios y de violencia de género, me parece que hay mucho que pensado y elaborado al respecto, pero que no es suficiente. Digamos, hace poco creo que se presentaron unos proyectos en articulación con algunos sindicatos y algunas universidades para dar hogares abrigo para las mujeres o las personas que atraviesan situaciones de violencia de género, y sin embargo la línea 144, que es la que ofrece ayuda y contención, está colapsada. Yo realmente considero que, así como es mucho lo que puedo destacar, es mucho también lo que queda por exigir, y me parece que así, digamos, como se puede ver toda una intencionalidad y todo un primer comienzo porque digamos para mí es como un hito sin antecedentes lo que está pasando ahora, que pensándolo en términos del Estado y del lugar que ocupa un ministerio de esa envergadura, tenga la posibilidad y el poder de tomar decisión sobre las políticas públicas. Me extendí un poco, perdón. Digamos, así como puedo valorar eso y destacarlo,
me parece que queda mucho por exigir y sobre todo con lo que vos hiciste mención del aborto, que bueno, como sabemos, nada, en Capital se aprobó el protocolo de ILE y todavía, sin embargo, sigue sin pasar nada, o sea, es como falta mucho y me parece como muy importante, sobre todo lo pienso, sé que es algo que no compartís conmigo, pero pienso para las personas que sí elegimos y votamos y apoyamos a este gobierno, seguir siendo muy críticos y críticas con eso, como que es algo que yo intento de fomentar mucho, por así decirlo. Pero bueno, voy a intentar de no extenderme tanto más. Y ya está, porque no puedo hacerte más preguntas. Esa era la última. No puedo hacer más preguntas. No tengo mi pregunta. Pero bueno, yo así como pensando un poco, no sé, digamos, podría decir todo, pero en cosas a destacar y como algo lindo que dijiste y que me gustó y que un poco me llevó de toda esta entrevista cruzada, es eso que vos decías como cuando hablábamos de, bueno, del concepto de construcción, ¿no? Y de me pareció un término muy lindo el de reeducarnos, no me acuerdo específicamente cómo lo habías puesto, pero me parece muy interesante también esto que vos habías mencionado de empezar a pensarlo en función de algo, ¿no? Como, bueno, nos deconstruimos y después qué, y ir hacia dónde, como que, no sé, me parece que es una vuelta de tuerca que siempre viene bien pensar más en profundidad estas cosas, de eso se trata también, me parece, de construirse, ponele. Sí, re. A mí hay algo así de lo que dijiste que también como que me resuena y me quedo y me gusta, que es como esta idea de, también en este tema, como de siempre, no me acuerdo cómo lo elaboraste exactamente, pero como de siempre poder seguir repensándose, como que hay algo de que no se termina, que no hay algo que nosotras llegamos aún o nosotres, sobre todo me parece que está bueno a nivel varones, como que no hay un lugar en el que uno llega y se instala, entonces empieza a dar cátedra de eso, no, es como una cosa constante, cotidiana, que también puede tener retrocesos, que también puede tener nudos y se van desanudando, y nada, eso me gusta, eso, como de algo de eso, es que es algo que estamos acá y que es seguir laburando para que más cosas sucedan también en ese sentido. Así que es bastante justo también esa idea. Bueno, qué triste cerrar esto, como que me gustaría quedarme un rato más. Le dimos. Pero, sí. Nos van a matar, me parece, las chicas. Sí. Bueno, agradecemos mucho ambas, creo que me tomo el atrevimiento de hablar por ambas, agradecemos mucho el espacio de estos lugares, me parece que siempre está bueno seguir dando estos debates, como que siempre es súper piola todo lo que sale. Y bueno, esto fue Acerca, que son las entrevistas cruzadas de Revista Minerva. Si querés ver más de este contenido, puedes entrar a www.revistaminerva.com o en Instagram y Facebook como minerva.revista. Eso fue todo. Gracias, Manu. Gracias, Bian.